Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar en el stand de Leamos y de Bajalibros en esta Feria del Libro. Vamos a hablar ahora con Nuncia Locatelli y con Cintia Suárez. Las dos son periodistas, las dos son escritoras. Nuncia es italiana, Cintia es argentina y llevan 4 libros escritos sobre Mama Antula, que es una beata argentina que nació en Santiago del Estero y que puede ser la primera santa argentina. Ya vamos a ver y vamos a hablar de eso. 4 libros escritos sobre esta mujer que tuvo influencia en los próceres de la Revolución de Mayo, que rompió con los mandatos de la época, que se llevó por delante todo lo que esperaba su familia de ella. Y este dato es alucinante. Caminó 4.000 kilómetros desde Santiago del Estero hasta Buenos Aires para llevar al centro de lo que era ese momento, el virreinato, el último estandarte de los jesuitas. Bueno, supongo que algo o todo eso interesó tanto a Nuncia como a Cintia. Les quiero empezar preguntando qué datos de la vida de Mama Antula las conmovieron como para decir, nos tenemos que meter en esta historia. Bueno, los primeros datos importantes fueron la rebeldía de Mama Antula, una mujer en la época colonial, una época en la cual la mujer estaba silenciada totalmente, que no tenía acceso a la educación. Ella tuvo acceso a la educación porque ella siempre ayudaba a los jesuitas de la misión jesuítica de Santiago del Estero, en aquella época, 1745. Es una fecha clave porque ella en aquella época tenía 15 años y decidió dejar una familia muy bien sentada económicamente, una familia de encomenderos. Dejó la familia y decidió dedicarse totalmente al servicio de los más postergados, de los últimos, de los humildes. Pero pasó una cosa después de unos años. En el 1767 los jesuitas fueron desterrados de toda América. Y entonces ella, que había aprendido a dar los ejercicios espirituales, a organizarlo, tenía un liderazgo también en aquella época, en aquel lugar de las misiones, después de un año de reflexionar, de pensar, dijo, yo quiero seguir con los ejercicios, quiero seguir con el mandato jesuita, porque la gente estaba totalmente abandonada, habían perdido los padres, no eran solo los padres espirituales, los padres religiosos, realmente daban una familia, daban un amparo y daban también una especie de educación, no para todo, pero realizaban un sistema de sociedad que ayudaba en aquella época donde no había nada, ningún tipo de institución. Entonces, los 15 años para mí son un momento fundamental y también decidimos ponerle en la tapa del libro la foto de ella a los 15 años. Mostremos la foto, la tapa del libro. Este es el último, ¿no? Mama Antula, una mujer empoderada en el Buenos Aires colonial. Sí, es el último libro que escribimos con Cintia Suárez, que acabamos de presentar hace 15 minutos en la legislatura porteña, porque es un libro que quiso la legislatura porteña, porque hubo un cambio, habrá un cambio del nombre de la estación Independencia con Independencia Mama Antula. Es el libro que va poco a decir quién es Mama Antula. Y con la inteligencia artificial, que va muy de moda ahora, que es totalmente necesaria en algunos casos, tratamos de traer la imagen del retrato de la muerte de la Mama Antula que le hicieron cuando murió a los 15 años. Más o menos un adolescente, que en aquella época ya la adolescente era una mujer ya lista para ir a la sociedad. Y la imagen fue esta, que nos gustó muchísimo y decidimos utilizarla como tapa del libro. A ver, entiendo que hay algo, bueno, estamos a punto de saber si va a ser santa Mama Antula y para eso ahora nos van a contar más, pero se tiene que probar un milagro. Y también entiendo que hubo un hallazgo un poco milagroso de parte de ustedes, revisando un archivo en Roma. Cuéntenos un poco cómo encontraron todavía más historia de Mama Antula. No sé si nos quieren mostrar, sé que trajeron material. Bueno, tenemos realmente un relicario, más que cartas. Esas son fotocopias de lo que encontramos en Roma en septiembre. Fuimos a la beatificación de Juan Pablo I, del cual ya escribimos un libro, y fuimos al Archivio di Stato di Roma.
El Archivio de Stato de Roma reúne varios tipos de documentos, entre los cuales lo de los jesuitas. Bueno, María Antonia hacía parte de los jesuitas, ni bien el orden jesuita no prevé el ingreso de mujeres, sí, pero era la jesuita por antonomasia. Buscamos ahí, fue muy difícil porque ya yo fui hace años, encontré otras cosas interesantes, pero no de Mamantula, de los padres del territorio argentino que fueron desterrados, cartas realmente que te sacaban el alma leyéndola porque se encontraban abandonados, no podían decir que eran jesuitas, realmente cartas muy densas de significado. Pero encontramos una señora, una funcionaria del archivio que estaba muy interesada en el tema beatas, gran fortuna. Empezamos a probar con Mamantula, María Antonia de Paz y Figueroa, jesuita, Santiago del Estero, de todo, probamos todo hasta que encontramos una pista y de ahí esa pista se abrió y dio la posibilidad de encontrar un faldón así todo empolvado que estaba en un lugar donde no tenía que estar. Y llegó un tesoro, un tesoro con cartas que son reliquias, porque escrita directamente por ella o escrita por los jesuitas de la época que la traducieron a varios idiomas, al italiano. Yo me dediqué a traducir las que estaban en italiano y de ahí encontramos cosas muy interesantes de la Buenos Aires colonial de la época, 1780 en adelante. Y también cosas personales de la Mamantula y cosas personales de los próceres que hablaban de ella. Encontramos en la carta muchos diálogos. Sobre eso, sí, contanos, Cintia, por favor. Simplemente que resulta interesante este epistolario porque estamos hablando de la primera escritora rioplatense. Entonces, encontrarnos con este corpus de las cartas, el ida y vuelta que tenía ella con personalidades de la actual Argentina, pero también de Europa, hizo también al acervo cultural e histórico de nuestro país. Quería preguntarles un poco, introduciendo esto que traen las dos. Entiendo que en un primer momento, probablemente, sobre todo por haber sido mujer, fue rechazada Mamantula al llegar a Buenos Aires, pero después se convirtió en una figura que influenció a los próceres de Mayo, que fue consultada. ¿Qué nos pueden contar sobre esa influencia que tuvo? Cuando Mamantula llegó a Buenos Aires, llegó de una manera desafortunada o la bienvenida no fue grata en el sentido de que la violentaron, le tiraron piedras, pero con el tiempo y con los meses empezó a tomar su figura una importancia en la ciudad. Pasó de ser rechazada por el virrey y el obispo a ser una persona considerada de consulta. Y en el proceso de su objetivo, que era justamente volver con los ejercicios espirituales de los jesuitas y con todo el trabajo que había quedado trunco con la expulsión, el trabajo a nivel social, hizo que ella entrara en contacto justamente con Cornelio Saavedra, que era un funcionario del Cabildo, con Ascuena, que también cumplía el mismo rol, y Alberti también, que fue una persona que le dirigió la casa a nivel espiritual como sacerdote, la casa de Mamantula. Entonces ella lo fue nutriendo de todo lo que conocía a nivel jesuítico, pero también era una ida y vuelta porque era una persona política, una mujer que la recibían las autoridades. Ya con eso tenemos la primera cuestión exótica, ¿no? Porque no era común que en el siglo XVIII una mujer pudiese hablar con un hombre y mucho menos con una autoridad. Entonces, con el tiempo se fue vinculando, y ese vínculo a su vez lo encontramos en estas cartas y cómo estos próceres la ayudaron a construir lo que hoy es la Santa Casa de Ejercicios Espirituales, que es la obra material que ha dejado Mamantula. Me interesa preguntarles un poco en relación a lo que vienen diciendo las dos. Bueno, ¿qué valor creen ustedes que tiene sacar a la luz la historia de una mujer, una mujer del siglo XVIII? ¿Qué valor tiene revisar la historia con esa mirada de decir, bueno, había mujeres que generaban todo este movimiento? Primero,
a nosotras nos parece que es necesario reivindicar justamente el rol femenino, tanto en lo que fue la previa de la gesta de Mayo, como en esa ciudad de Buenos Aires colonial, en donde por supuesto que los pantalones los llevaban los hombres, pero también eran las mujeres las que estaban gestando o cocinando algo que se venía, y una de ellas Mamantula, que tenía todas las de perder, ¿no? Y elegimos justamente la palabra empoderada para el título, para traerla a la actualidad y decir, este es un ejemplo de mujer sola, sin ninguna autoridad o ninguna hombre detrás, que era lo que se estilaba en la época, que consiguió lo que se propuso a pesar de las dificultades, y además sin contar, digamos, con la parte económica, que era fundamental, sino que lo hacía todo por la colaboración de la gente. Entonces, es inspiradora para otras mujeres que están sufriendo adversidades o situaciones duras en la Argentina y en el mundo, y vemos cómo esta mujer en el siglo XVIII pudo todo sola, y siempre su objetivo fue para beneficiar al resto de la comunidad, no algo egoísta para ella. Quisiera preguntarles en qué situación está la posible, bueno, que se convierta en santa, en qué situación está eso, y preguntarles concretamente si el hecho de que el actual Papa Francisco, de inclinación jesuita, puede acelerar un poco ese proceso. Lo que sabemos hasta ahora es que se está evaluando un milagro, un posible milagro. Utilizamos la palabra posible hasta cuando no será designado como un hecho inexplicable por la esencia. Un milagro que pasó hace muy pocos años en Santa Fe. De sanación, tengo entendido, ¿no? Los milagros siempre son de sanación. Estamos viendo en qué punto estamos, pero parece muy pronto que esa evaluación, se habla de septiembre, cuando el Vaticano vuelve después de las vacaciones de agosto a trabajar, y esperamos que realmente sea esa fecha, porque una vez aprobado el milagro, de ahí sí, el Papa Francisco puede emanar el decreto de canonización, porque ya la hizo beata, claro, en el 2016. Vos contabas hace un ratito, Nuncia, que se espera que la legislatura avance en nombrar una estación de subte como Mamantula, la estación de subte de Independencia, y también me contabas un ratito antes de la entrevista que cuando distribuían el libro, recién en la presentación, el libro es de distribución gratuita, mucha gente se acercaba como con mucho amor hacia esta figura, que a la vez es todavía bastante desconocida. ¿Qué te parece que tiene que pasar como para que la sigamos conociendo? A las dos les pregunto, ¿no? Bueno, Mamantula es un personaje que convoca mucho, pero es desconocido. Hace pocos años que empezamos a escribir sobre ella, empezando con un libro. Cintia escribió el primer libro, la pionera de Santiago del Estero, en escribir sobre, bueno, quién era Mamantula. Nadie sabía quién era esa mujer. Y comenzó un poquito a caminar. Ella, podemos utilizar la palabra caminar porque ella caminó 4.000 kilómetros desde Santiago del Estero para todo el norte. Caminaba, volvía a Santiago, Tucumán, La Rioja, y hasta llegar a la ciudad de Buenos Aires. Entonces convoca porque, un poco porque es desconocida, y cuando escuchan la historia, en particular las mujeres, se enamoran de una historia de resiliencia, claro, de mujer fuerte, que para hacer lo que hizo tuvo que ser rebelde, tuvo que romper los paradigmas y las reglas. Y eso creo que es una cosa que gusta, porque siempre la mujer quedó muy cristalizada en la historia, siempre en un esquema patriarcal, y la Mamantula lo rompió totalmente. Por último, les quiero preguntar, ya tienen 4 obras sobre Mamantula, les quiero preguntar si va a haber quinta, o sea, si van a ir a revolver otro archivo, si esperan que aparezcan más cartas, ¿cómo sigue la investigación o atentas a la beatificación? Mira, pensábamos que hoy por lo menos cerrábamos
un pasito, una etapa, pero esta mañana cuando me desperté y vi el celular encontré un mensaje de un artista muy famoso argentino que me puso: Cintia, yo quiero hacer la ilustración de la próxima etapa, por favor. Así que, bueno, Mamantula es un tema inagotable porque se puede enfocar desde mujer, desde su perspectiva de aporte a la comunidad, bueno, desde distintos puntos de vista. Entonces creemos que cuanto más enfoques y más personas se involucren a difundir su historia, va a seguir permanente en la memoria de la Argentina, porque si bien era santiagueña, pero la obra la hizo en Buenos Aires y eso se puede visitar el día de hoy. Entonces, nosotras siempre estamos abiertas a que Mamantula nos vuelva a convocar y además a nosotras nos ha sido muy duro y difícil acceder a los archivos. Porque, bueno, por distintas circunstancias y también por mezquindades no se nos ha permitido. Entonces, siempre, pero sin embargo, de alguna forma hemos encontrado el material de fuente directa y, bueno, y ahí estamos, siempre para escuchar y volver a contar la historia de Mamantula. ¿Hay algo que vos quieras agregar sobre esto? Que la investigación es una materia viva, siempre en camino, y no podemos saber qué vamos a encontrar la próxima vez que vamos al Archivio di Stato di Roma o al Archivio Segreto o en otros archivos, que hay siempre algunas cartas, algún sobrecito que no se abrió y ahí siempre hay algo. Muchas gracias a las dos por haber pasado por el stand de Leamos Bajalibros. Muchas gracias.